Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el método de Galerkin. Ya habíamos expresado anteriormente las ecuaciones, cómo van. Ya habíamos desarrollado. Bueno, acá es por superficie, por supuesto. Bueno, entonces, como en el anterior caso, si tenemos esta ménsula que está empotrada, ya sabemos que Q1 va a ser 0. Bueno, y si tenemos, por ejemplo, la deformación acá, en este elemento Q1 y Q2, así, podemos definir de manera homóloga y determinar el trabajo virtual con estas funciones de forma phi, phi1 y phi2 respectivamente. Entonces, bueno, sabemos que si tenemos este vector q que va a constar de q1 y q2, entonces el desplazamiento virtual, por supuesto, va a ser el desplazamiento virtual psi, va a ser phi1, phi2 transpuesta. Bueno, ya también sabíamos que si queremos encontrar la deformación o desplazamiento en cualquier punto, teníamos esta ecuación de acá, donde por supuesto n es igual a n1 y n2, a las funciones de forma. Entonces, de manera homóloga, para el desplazamiento virtual, tenemos un phi, como acá, en el punto que nosotros deseemos, que va a ser una combinación lineal, igual que en el anterior caso, de phi1 y phi2. Por tanto, phi, igual de esta misma manera, phi va a ser igual a n, esta matriz n, por psi, que podemos desplazar, que podemos expresarlo de esta manera, ¿sí? N1, phi1, phi1, N2, phi2. Después ya sabemos que epsilon, si depende de u, es igual a la derivada respecto de u respecto de x, que también podemos expresarlo con esta ecuación de acá, la matriz B por q. Y bueno, como en los anteriores casos, de manera homóloga podemos decir que epsilon, que va a estar en función de phi, se puede expresar de la misma manera, simplemente va a ser la derivada de phi respecto de x. Igual podemos expresarlo con esta ecuación de acá, que va a ser igual a la matriz B por psi. Y entonces si conocemos, ya sabemos, si conocemos epsilon, simplemente podemos reemplazar en la ecuación de esfuerzos, que va a ser igual a epsilon por el módulo de elasticidad del material. Bueno, entonces para esta primera parte de la integral que ya conocemos, simplemente reemplazamos los valores como ya habíamos hecho anteriormente. No se olviden que el área es constante, vamos a asumir que es constante y solo va a variar la longitud dependiendo del análisis. Entonces simplemente pueden salir de la integral. Ahora, cuando ya habíamos integrado anteriormente y sabemos que la integral que va a variar respecto de L, ya que hemos sacado el área es constante y sale de la integral, no va a ser más que la longitud de este elemento, como tenemos acá. Entonces esta es la ecuación con la que podemos expresar
Y sabemos que los valores de B transpuesta y B se pueden expresar de esta manera. Eso también ya lo habíamos visto anteriormente. Y no olvidemos también que esta parte de aquí de la ecuación lo podemos simplemente expresar como KE nuestra matriz de rigidez. Y bueno, quedaría de esta forma entonces nuestra ecuación y llegaría a ser el trabajo interno del elemento. Ahora vamos a las fuerzas externas. También ya conocíamos estas formulaciones y podíamos desglosarlas de esta manera. No nos olvidemos que si tenemos el elemento, habíamos dicho que estas fuerzas se van a dividir de manera equitativa al principio del nodo y al final del nodo. Es decir, una mitad va a estar aquí y la otra mitad va a estar al final del nodo. Bueno, entonces simplemente desarrollando estas ecuaciones de acá, ya las conocemos. Podemos desglosarlas así, igual que en el anterior caso. Esto va a ser la función de forma 1, n1, y esta va a ser n2, nada más. Y bueno, simplemente hay que integrarlos y tenemos el resultado. Y podemos hacer de manera homóloga para las demás expresiones, como el de las tracciones. Y vamos a llegar prácticamente a lo mismo, esta misma expresión de acá. Y T simplemente va a ser esta expresión de aquí. Y donde T es la fuerza total de tracciones. No se olviden que el resultado de esta integral, si recuerdan, simplemente tomamos dos nodos y variaba de esta manera. N1 variaba así y N2 venía de esta manera. Y no se olviden que por concepto sabemos que la integral no es más que el área bajo la curva, y esa integral no va a ser más que el área de este triángulo. Entonces, si aquí tenemos LE, que es la longitud del elemento que estamos estudiando, no va a ser más que L medios. Bueno, entonces podemos expresar la ecuación del trabajo virtual con esta expresión de acá, y podemos reescribir toda esta ecuación de esta manera entre el trabajo interno y externo, donde F es la fuerza matricial de cada elemento. Bueno, entonces podemos también expresar estas ecuaciones de manera global para todos los elementos, no solo para uno. Este término de acá podemos llamarlo phi. Esta matriz de acá la podemos llamar la matriz global K. Y este elemento psi lo podemos reescribir como Q. De la misma manera con este elemento de acá, phi y simplemente F. Esto va a ser ya lo que llamamos la matriz global de todos los elementos, donde por supuesto phi va a ser phi 1, phi 2, hasta phi n, dependiendo de n el número de elementos que tengamos.
De la misma forma para Q, para la matriz global, donde esto va a ser Q1, Q2, hasta Qn. Bueno, y por supuesto esta expresión de acá la podemos simplificar el término phi y nos quedaría esta expresión de acá. Entonces básicamente para cualquier valor de phi hay que satisfacer esta ecuación. O en otras palabras, para cualquiera que sean las condiciones de borde. Este es básicamente el método. Bueno, ahora vamos a pasar al método de aproximación por penalización. Y bueno, y previamente ya hemos definido que en el método de Rayleigh-Ritz tenemos esta ecuación de acá, de la energía potencial de un sistema. Bueno, y vamos a tomar como ejemplo este sistema de acá, donde vamos a definir, como en el anterior caso, que Q1 va a ser igual a 1. Y bueno, para resolver este sistema, podemos aproximar el comportamiento de este sistema de acá como este de acá, imaginando que tenemos un resorte acá con una constante de rigidez C. Bueno, entonces si decimos que esto es A1, podemos decir que la deformación en este resorte, en este sistema de acá, es igual a esta ecuación de acá. Nosotros sabemos que para cualquier sistema la energía potencial en un resorte tiene esta ecuación de acá. Un medio de una constante de rigidez K por la distancia elevada al cuadrado, que puede ser la deformación. En este caso, como si definimos el sistema que sea x hacia este lado, entonces decimos que es x al cuadrado. Bueno, entonces, si reemplazamos lo que hemos desarrollado previamente, vamos a tener que la energía potencial va a ser igual a un medio por la constante de rigidez que ya habíamos dicho que es C. Tenemos Q1 menos A1, ya habíamos definido eso ahora. Bueno, entonces si queremos la energía total de este sistema, a esta ecuación de acá hay que añadirle necesariamente la energía potencial del resorte. Bueno, entonces, y lo hacemos acá. Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo acá es que si este resorte de acá es muy, pero muy rígido, lo suficientemente rígido, podemos hacer que tienda casi infinito. Podemos decir que se aproxima entonces a este ejemplo, a este caso de acá, que van a ser prácticamente iguales. Entonces, con este comportamiento de acá, en el que este resorte es muy pero muy rígido, la deformación Q1 en este punto 1 van a ser prácticamente iguales, tanto en el resorte como en este punto de acá. Bueno, entonces podemos tomar las anteriores expresiones y derivarlas como habíamos hecho en el anterior caso. En este caso de acá, si teníamos nuestras expresiones generales de esta manera, con toda esta matriz de acá, global,
tanto de las deformaciones como de las fuerzas. Entonces simplemente podemos hacer lo mismo que hemos hecho en el anterior caso, tomar esto de acá, derivarlo respecto a Q1 y Q2, y tenemos estas expresiones de acá, incluida la fuerza, e igualada a 0. Entonces vamos a tener nuevamente un sistema de n ecuaciones que lo vamos a escribir de forma matricial. Bueno, separando después de lo que es las matrices de rigidez, las deformaciones y las fuerzas, y vamos a tener una matriz de esta forma, que la podemos resumir o la podemos expresar de esta manera como K', Q' igual a F', para tener una notación más simple. Bueno, y hay que aclarar que tomando un valor grande de C nos vamos a aproximar a la igualdad que hemos dicho previamente de Q1 igual a 1. Bueno, entonces básicamente lo que nosotros hacemos con este método es tomar la matriz de rigidez, y donde tenemos el nodo donde tenemos la restricción, vamos a añadir un valor C con una rigidez elevada para que podamos resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, entonces la pregunta que nos hacemos es ¿qué valor va a tener C? Bueno, si analizamos los primeros términos de la matriz, es decir, esta fila de acá multiplicada por esta columna de acá nos va a dar este valor de acá. Y como pueden ver, no tenemos C en otro lado, así que solo vamos a analizar esta parte y tenemos esto de acá, esta igualdad de acá. Bueno, entonces básicamente tendríamos que decir que C va a tener un máximo y tendría que naturalmente ser más grande que los coeficientes K1,1 y K1,2. Más o menos podríamos decir que va a ser por el orden de 10 a la 4, es decir, tal vez de 1000, 2000 mínimamente. Bueno, entonces si recordamos la ecuación de la energía potencial, habíamos dicho que tenemos que añadir este último término de acá, de la energía potencial también del resorte. Entonces sabemos que estas expresiones tienen que ser casi cero, es decir, tienen que tender a cero. Entonces si ya sabemos que C es un valor grande, entonces esta diferencia de acá, es decir, la deformación, este era el valor de la deformación, la deformación debe ser elevado al cuadrado, debe ser un número muy pequeño. Para poder cumplir esta igualdad. Entonces vamos a verlo con un ejemplo, con el anterior ejemplo que teníamos previamente, en el que tenemos esta ménsula con una carga aplicada igual a 100, con estas dimensiones de acá, esto está en pulgadas. Habíamos dicho que podemos aproximarlo a este tipo de elemento con un área de 5,25 y 3,75 pulgadas cuadradas respectivamente, y también habíamos dicho que vamos a colocar estos nodos acá, 1, 2, 3, y este va a ser el elemento 1, este rectángulo de acá, y este va a ser el elemento 2, este rectángulo de acá. Ya sabíamos que la matriz de rigidez tomaba este valor,
Y propiamente por la fuerza también ya conocíamos esta expresión del anterior ejemplo. Entonces vamos a añadir un término C, como hemos dicho, en eso consiste la aproximación por penalización. Y bueno, como podemos ver acá, Q1 que tenemos acá es igual a 0 porque está empotrado. Esas son las condiciones de borde. Bueno, entonces tendríamos que ir añadiendo. Tenemos acá, por ejemplo, 1000. Si podemos ver como hemos hecho acá, más C, que lo tenemos acá, más 1000, que hemos dicho un valor, y a esta expresión de acá, de F1 de la fuerza, le vamos a añadir C igual a A1. Pero no se olviden que A1 es igual a Q1. Esta función de forma va a ser igual a Q1, es decir, 0. Porque ya hemos visto que esto de acá está empotrado. Bueno, básicamente entonces podemos expresar la siguiente ecuación de esta manera más simplificada. Y bueno, hay que aclarar que para que este método es un método que es simplemente para condiciones de borde que dependen de un solo punto. Es decir, una sola deformación como Q1. Ahora vamos a ver, en contraste a eso, un método para sistemas que tienen más de un punto. Más de un punto en condiciones de borde. Es decir, como este de acá. Bueno, entonces lo que vamos a decir es que si tenemos un elemento cualquiera, como el de esta figura de acá, y tomamos dos nodos, QI, QJ, vamos a decir que están relacionados linealmente. Eso significa que se puede expresar de esta manera, con una constante 1 por QI más una constante 2 por QJ más una constante 3 va a ser igual a 0 porque está en equilibrio. Por ejemplo, si tenemos un sistema como este, donde tenemos QI, QJ, la deformación, y aplicamos una carga P acá, tenemos esta ménsula donde está restringido acá y aquí arriba también. Entonces si decimos que esta distancia A y esta distancia de aquí es B, podemos decir que las deformaciones son inversamente proporcionales. A QI va a ser inversamente proporcional a QA, por supuesto, y van a estar relacionadas ambas, claro, porque están unidas. Y vamos a decir que QJ va a ser igual a QJ, la deformación del nodo J, sobre la suma de estos dos, A más B. Bueno, entonces, para este tipo de casos, cuando tenemos más de un punto de contorno, este tipo de condiciones de borde, donde tenemos más de un punto, los anteriores métodos no son suficientes, entonces vamos a aplicar esta nueva metodología. Bueno, recordemos que antes teníamos este tipo de aproximaciones donde QI va a ser igual a AI, igualamos a una función de forma. Bueno, entonces ahora tenemos estos casos y por eso decimos que no van a ser suficientes. Y por eso vamos a utilizar este nuevo método. Bueno, ahora vayamos a un caso donde vamos a tener un cilindro, digamos una tubería con un espesor
uniforme, claro, en toda su sección. Y bueno, entonces tenemos un fluido y vamos a asumir presiones uniformes a lo largo de las paredes de esta tubería. Y bueno, y digamos, vamos a decir que debido a estas presiones internas, estos puntos de acá que están en azul van a tener este comportamiento y van a moverse radialmente, así, así y así, es decir, porque va a expandirse por la presión que esté ejerciendo este fluido. Bueno, ahora vamos a tomar una porción, digamos que este cuarto de acá, de tubería. Bueno, entonces, si tenemos esa porción, vamos a decir que digamos que este nodo de acá, en la dirección Y, va a ser QI, y este nodo de acá, también la dirección va a ser QJ. Y vamos a decir que, digamos, en la dirección X, esto va a ser QL, la deformación L, la deformación X, mejor dicho. Para este nodo de acá va a ser, vamos a decir que va a ser Q, K, bueno, entonces, tanto QJ y QL, y de manera homóloga QI y QK van a estar relacionados, es decir, las deformaciones tienen que estar relacionadas. Vamos a decir que esa deformación se da mediante un ángulo. Podemos hacer este análisis de acá. Digamos que este va a ser un ángulo phi. Entonces QI entre QK, la deformación va a estar relacionada por la tangente de ese ángulo phi. Bueno, entonces prácticamente este método va a ser para casos bidimensionales, donde tanto delta XY y delta Y estén relacionados. Bueno, entonces si escribimos la expresión como está acá, beta 1 por tita H1 más beta más beta. Bueno, ahora vamos a aplicar lo aprendido de la aproximación por penalización. Bueno, si recuerdan, teníamos para el anterior caso que la energía potencial que habíamos definido era de un medio C Q1 menos A1 al cuadrado Entonces de la misma manera podemos reemplazar un medio de C, B1, tita H1, B2, tita H2, y B3. Bueno, ya sabemos que la energía total en el sistema, ¿sí? Va a tener esta ecuación de acá, si reemplazamos.
esta ecuación de acá. Bueno, entonces esta parte de acá lo vamos a simplificar de otra manera para que sea más fácil. Este término de acá, tita h1 simplemente va a ser ahora tita 1, beta 1, beta 2, tita 2 y beta 3. Después ya las otras expresiones ya las conocemos. Esta parte de acá, que relacionado a las matrices globales de rigidez, se puede expresar de esta manera, ya lo habíamos visto. Y de la misma manera para las fuerzas podemos expresarlo de esta manera. Bueno, entonces, como en los anteriores casos, simplemente vamos a derivar respecto a Q1 y Q2. Entonces, todas estas expresiones de acá. Entonces nos va a quedar C beta 1 cuadrado Q1 C beta 1 beta 2 por Q2 menos C beta 0 beta 1, y podemos seguir así con todas las expresiones que hagan falta, y por supuesto menos la fuerza 1. Ahora lo mismo para Q2, C beta 1 2 Q1 C beta 2 cuadrado Q2 C beta 0 beta 2 fuerza de la misma manera hasta todos los términos que sean necesarios menos la fuerza 2 igual a 0. Ahora estos términos de acá en celeste, tanto la fuerza como esta expresión de acá, son constantes, igual a esta de acá, y podemos añadirlo o juntarlo con los términos de las fuerzas. Mientras que van en guindo, estos y esto van a añadirse a Q1 y Q2. Respectivamente, y entonces vamos a expresar la matriz como sigue acá. Y bueno, esta matriz de acá, nuevamente podemos expresarla de esta manera. K', Q' igual a F. Y de la misma manera hay que resolver para encontrar todos los valores. Bueno, en este caso sería con estos dos términos, ¿no? Analizar estos dos términos de acá. Ya que esto por esto me va a dar esto. Y esta fila de acá, por esta columna de acá, me va a dar este término de acá. Y tendría que ser ese mismo análisis.